Muy buenas tardes, estimada comunidad de Facebook, Instagram, TikTok. El día de hoy retomó este podcast con un invitado muy especial, el juez Luis Hernández Mesa, que además, platicando fuera del aire, me parece alguien muy entretenido, alguien que va a tener puntos de vista que yo no he tenido la oportunidad de platicar con un juez. Agradecerle mucho su presencia el día de hoy y que seguramente será muy provechosa. Muchas gracias, a tus órdenes. Aquí estamos para tratar de ilustrar respecto de lo que me preguntas. Pues darles de inicio que yo no sabía que el juez es, mi punto de vista, y así lo voy a mencionar, digamos un juez ciudadano. ¿Por qué? Porque resulta pues, que el licenciado había sido litigante toda su vida y ahora pasó un examen que, en mi punto de vista, habla de la democratización del Poder Judicial y se convirtió en juez. Y me gustaría empezar, se podría platicarnos esta historia tan interesante de su trayectoria y de cómo está el día de hoy en esta posición. Muy bien, bueno, mira, es una historia muy interesante, de la cual estoy muy orgulloso además. El ser juez en este momento para mí es el pináculo de mi carrera. Y esto viene después de 30 años de haber sido abogado litigante. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, me gradué en 1994 y a partir de ahí, empiezo a ejercer en diferentes materias, en materia mercantil, penal, civil, familiar, cuando se ocupa, en lo que es un litigante en general. Esto durante, aproximadamente 30 años. Yo tengo tengo una maestría en Derecho Mercantil, que es mi primer amor legal, de hecho así lo señalo. Este es de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo también una maestría en el Sistema Penal Adversarial. Esta maestría es más reciente, a raíz precisamente de esta generación. Yo durante todos estos años estuve litigando en diferentes materias. Cuando viene este cambio del sistema, precisamente para prepararnos a lidiar con él, generamos esta maestría. Yo tengo una especialidad también que estudié en París, en la Universidad de París, en 1996 precisamente, y tuve la oportunidad de generar estas ópticas. Y esto lo traigo a colación para esto en particular. Después de 30 años de estar litigando y de tener oportunidades que he aprovechado durante toda mi vida, en este momento me di cuenta que hay cuestiones distintas. No se había abierto el examen para jueces desde la Universidad de Bucanas. Esto fue, si mal no recuerdo, en el 2010, 2011, por ahí. Cuando se genera esta señalada y entran en este caso, dos jueces creo entraron nada más en esa ocasión y los dos con antecedentes de carrera judicial. Sin embargo, para este concurso del 2022 me genera un amigo y me dice, oye, ¿ya viste que ya se abrió como tú siempre abogabas? Porque yo siempre pensé que alguien desde el punto de vista del litigante o desde otro punto de vista de defensor público o de delitos electorales o de abogado académico, maestro, pudiera aportar una óptica distinta en el Poder Judicial. Creo que esto fue lo que me motivó a iniciar, primero como un reto, no te lo miento, en atención a ver si alcanzaba a ver la posibilidad de superar estos retos. Fue sumamente, empezamos, si mal no recuerdo, más de 200 candidatos, precisamente porque se abrió, y el filtro se fue llegando a que terminamos 25, después del examen teórico, el examen práctico, un curso tremendamente abrasivo de 3 meses, de 6 de la tarde a 12 del día. Mis respetos para el Poder Judicial, porque nos generaban catedráticos del mismo Poder Judicial que nos ponían a prueba, y todo el tiempo. Y no es una cuestión que me parezca negativa, al contrario, el estar sometido a ese me motivó mucho a tratar de seguir. Termino con el examen práctico, el examen teórico, práctico y después la comparecencia ante el Consejo de la Judicatura. Y eso acaba en junio, más o menos. Fueron 6 meses tremendos. Y a partir de ahí, ya nos quedamos nosotros con ese nombramiento, 25 compañeros fuimos nombrados, designados, ganadores del concurso, así le señalan. Yo creo que
es un tema también de resistencia, pero estos 25 que quedamos, ahí nos quedamos meses. El nombramiento de nosotros vino hasta el 15 de noviembre. Entonces, para el momento del nombramiento, te soy sincero, yo ya lo tenía olvidado. O sea, yo no pensé que me fueran, porque era difícil. ¿Qué atractivo puede tener? Bueno, para mí sí, ¿verdad? Para mí, yo lo que quería en este momento de mi vida, como te lo comentaba hace ratito, era ayudar. ¿Sí? Ya tuve oportunidad de hacer todo lo que todo. Ya fui maestro, ya tuve la oportunidad de litigar durante 30 años, obtener unas victorias trascendentísimas desde el punto de vista jurídico dentro de mi carrera profesional. Entonces, pues yo así como abogado realizado me sentía muy bien. Sin embargo, en algunas ocasiones vi cuestiones y oportunidades, órganos jurisdiccionales dispuestos a ayudar, ¿sí? Gente que pese a todo generan, que no les tiembla la pluma en aquel entonces, y logran una resolución que realmente ayuda, que impacta. Y eso es lo que dije, bueno, pues si alguna vez lo logro, pues yo podré ayudar. Pero pasan los meses y por cuestiones que, bueno, desconozco, no sé si presupuesto o cuestiones políticas o qué sea lo que haya sucedido. Pero en noviembre, pues me llaman. Estaba en mi oficina y me llaman el 15 de noviembre. Todavía recuerdo y me da muchísima felicidad. Me llaman del consejo, oiga, que tiene que estar antes de las 2 en el instituto. Oiga, digo, en el consejo. Bueno, pues voy. Pero no le dijeron para qué. No me dijeron para qué, pero pues ni modo que me hablen para decirme que no van a nombrar, ¿verdad? Entonces, cuando vengo, yo como que no lo podía creer. Había sido un problema también con mi esposa, que tenía otra imagen de un servidor público de esta medianía que señalaba Benito Juárez, y algo que le costó trabajo adaptarse, aunque te confieso, en casa somos ya nada más mi esposa y yo. Por eso es que tomé este apostolado para tratar de lograr ser juez, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lo asimiló su familia? O sea, su familia no sentía miedo, preocupación o ansiedad, o ¿cómo lo tomaron, ¿no? Mira, sí. Esto fue una de las conversaciones. Tengo 2 hijas, una de 34 y una de 26. Yeah. Las 2 con niñas, y te vas a imaginar que pues sí, ellas tenían miedo por su papá todos los días. Y le dije, a ver, llevo 30 años y mis amigos tienen apodos para mí de muchas naturalezas, pero todos son relacionados con esta falta de miedo que tenemos los litigantes, esta falta de miedo que deben de tenerlos. Un juez que tiene miedo no tiene nada que estar haciendo ahí. No se, en mi opinión, no se debería poner la toga. A la judicatura tienes que llegar sin miedo. ¿Y por qué vas a tener miedo si resuelves apegado a derecho? Cuando me señalan, y me acuerdo, iniciando, y ahorita que lo tocas, cuando va iniciando el tema, en una ocasión llega un funcionario jurisdiccional y me dice, oiga, juez, dentro de su agenda hoy le toca este asunto, este tema está muy pesado, ¿cómo se siente? Iba empezando yo. Y yo, ¿cómo me siento? Pues, ¿cómo me dicen? No, pues ya sé cómo le dicen, pero bueno, entonces, el que viene aquí con miedo, y se lo dije, no tiene nada que estar haciendo aquí. Yo no tengo miedo, mientras resuelvas apegado a derecho no vas a tener problema. Bueno, pues adelante, Lee, vámonos. Y pues, vámonos. Entonces, digo sí, ¿no? Porque también vivimos en un país donde hay gente que no le importa mucho el Estado de Derecho, ¿verdad? Donde mataron 56 candidatos, dices. Exactamente, sí, o sea, donde realmente las instituciones viven un proceso frágil y pues los servidores públicos también. En ese sentido, ¿cómo ve usted esta óptica? Por un lado, se está dando la democratización, o sea, el que usted entre al Poder Judicial, pues se puede hablar de un avance notorio. Yo creo que hace décadas sería muy difícil por el tema de la rigidez de un sistema de la carrera judicial. Pero por otro lado, pues tenemos un Poder Judicial que vive momentos extraños, bueno, sin meterme en cuestiones políticas, pero de cuestionamientos que yo no comparto, en el sentido de que hasta lo buscan convertir en un tema electoral. ¿Qué se siente o cuál sería su diagnóstico del Poder Judicial en el año 2024? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo un poder, y te lo puedo decir con toda candidez. O sea, yo tengo desde el 15 de noviembre del 2022 hasta este momento. Tengo un año y medio, un poquito más, siendo juez. Sí.
Y la óptica que tengo del Poder Judicial nunca fue tan buena como lo es ahorita. Y no porque esté adentro, porque quiera estar aquí por otras razones, sino porque veo el esfuerzo que se genera en Nuevo León. A nivel país es punta de lanza en el Poder Judicial. O sea, en ningún lado vas como litigante, anduve por todo el país. En México, en Yucatán, en Chihuahua, que también se precian de ser avanzados en el sistema, no tienen lo que tienen aquí en Nuevo León. Sí, pues son por las audiencias virtuales. Sí, ¿no? O sea, ese tipo de audiencias virtuales que también te soy sincero, me oponía cuando yo era defensor. ¿Por qué? Porque yo pensé que se generaba una modificación en la inmediación, ¿sí? Yo quería tener ahí al testigo, yo quería interrogarlo ahí, y por eso pues me conocían algunos jueces, ¿sí? Porque yo generaba siempre pues porque no me lo puede negar, es una garantía. Entonces cuando yo hacía eso, pues ahí estoy, y ahí traía a todos al juzgado. ¿Por qué? Porque yo sentía que este era un tema de comodidad, ¿sí? El sistema electrónico, entrando y viendo cómo los medios te permiten llegar a una viejita que está en Anáhuac y que perdió a su hijo por un homicidio, y después al doctor Arroyo, o a una señora que está en un hospital. No hay argumento que la óptica, que pueda vencer eso. Sí, porque ahora ya lo está viendo desde el tema de impartición de justicia, antes desde como nosotros, mi cliente, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante, porque yo también me pongo a pensar, tenemos un problema bien serio en Nuevo León, que es el trasladarse, o sea, el tráfico, vialidades. Esa es así otra cuestión de pragmatismo, o sea, simplemente el llegar aquí, o sea, sin prever un accidente en Gonzalitos, ahí estuve 25 minutos, ya venía volado porque no quería llegar tarde. O sea, te das cuenta que esas son otras de las cuestiones. Alguna vez me la dijo el Ministerio Público en una apelación. Nosotros estábamos por la pandemia, yo todavía litigante, estando, pues con el dispositivo y todo no presencial, y ahí sí, pues no discutía. Se gana una apelación, viene, va a dar lectura, yo como abogado litigante, en ese caso asesor, y llega el fiscal. Entonces ya estamos platicando y dice, oye, me dice, no, hombre, qué problema volver a presencial, porque llevo 40 minutos en el tráfico y de aquí tengo que ir a Guadalupe. Es cierto, también para eso sirve. Esencialmente, en ciudades como Monterrey y toda la área metropolitana, ese problema es real. Ese problema que ves en las mañanas con los pobres de García, que me refiero pobres porque tienen que tomar un camión de 2 horas para llegar aquí, porque no hay líneas de camión. Entonces, ese tipo de cosas, también le pasa al transeúnte normal y no va a llegar. Y también es otra óptica que te da, por ejemplo, como juez. Yo soy muy paciente con eso, entiendo que hay ocasiones en que el Ministerio Público no vino o no pudo llegar, o no se conectó a tiempo el defensor, y bueno, pues no coincido con multarlos por ese tema, me explico, porque nos puede pasar a cualquiera. Y en ese sentido, teniendo esta visión de litigante, de un buen litigante, creo que es más fácil que usted pueda detectar ciertas chicanadas que son comunes en el argot. Por ejemplo, los abogados que cambian, el imputado que cambia 6 veces de abogado para diferir la audiencia. Claro. Ese tipo de cosas usted las percibe con más facilidad. A la primera te la percibo. La primera te la percibo cuando viene la segunda ocasión y viene el socio del otro abogado. Pues no estoy impuesto. Le dije, bueno, pues ustedes tienen un abogado impuesto, ¿sí? En este caso voy a hacer un receso, tienen 20 minutos para que se presente. Si no, le voy a nombrar un defensor de oficio y le voy a dar tiempo para que se imponga y vámonos. ¿Sí? Si no acabas nunca. Es que esa visión precisamente a mí me parece muy, muy necesaria. Muchas veces yo soy asesor y otras soy defensor, pero cuando soy asesor, pues te desesperas porque dices, a ver, o sea, esta es la 4ª vez que lo estás intentando y muchos jueces son permisivos, que por un derecho que tienen. Derecho fundamental. Sí. ¿Y la víctima? Exactamente. Es el tema al que yo iba a llegar. O sea, ahora que es este tema medular de la prisión preventiva, que bueno, sabemos que a raíz de este precedente del famoso, corríjame si lo digo mal, siempre batallo, Tepic Zompaxtle. Sí, Tepic y también García Rodríguez. Que dicen, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y es violatoria de derechos humanos y nadie debe estar en la cárcel, si no es sentenciado. Y hay
hay opiniones de ese tema, ¿no? Porque tenemos la ministra de la Corte y tenemos a los gobernadores y al Poder Ejecutivo. ¿Usted qué piensa de esta situación? Mira, la prisión preventiva como tal, y yo tengo un criterio también que difiere de alguno de mis compañeros y difiere por cuestiones naturales, ¿verdad? Ellos tienen una interpretación. La prisión preventiva oficiosa acuérdate que la prisión preventiva es el último ratio, es la expresión más grave de la violencia del Estado sobre el gobernado. Este es un tema que necesariamente tiene que ser excepcional, ¿sí? O sea, en Bayarri contra Argentina, la Corte Interamericana, previo a García Rodríguez, que es el que genera toda esta trombosis del sistema jurisdiccional respecto a la prisión preventiva, lo que hace es, la prisión preventiva es la más severa. Ya traduciéndolo a una situación más entendible, es la más severa de las medidas cautelares porque atenta contra la libertad. Esta libertad, que es un derecho humano, tal y como lo prevé el artículo 7 del Pacto de San José, y en consecuencia debe de ser aplicada únicamente de manera excepcional. ¿Qué significa esto? Que la regla es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. Entonces, esto nos lleva a la decisión de la Corte Interamericana, esta decisión que dice, el artículo 19 de la Constitución mexicana es inconvencional. Tú te sometiste a nuestro tratado internacional y tu Constitución, en el artículo 1, desde la reforma del 10 de junio del 2011, si mal no recuerdo, incorporaste este respeto a los derechos humanos. Este respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales. Ya el tema de las garantías y la sociedad está bien, sigue ahí, tus garantías individuales. Pero ya te metes en el respeto a los derechos humanos, es decir, este concepto que deviene del derecho natural, estas potestades con las que contamos todos los humanos, como lo es la libertad. Y también estableces también tu protección a las garantías, que bueno, pues eso es lo que custodia, la manera natural de que el Estado custodia y tutela precisamente tus derechos humanos a través de tus garantías individuales. Entonces ya se hace difícil para México no encontrar una salida a una determinación de esa naturaleza. ¿Y por qué? Porque el artículo 19 constitucional establece este catálogo de delitos que ya hemos escuchado, ¿sí? Homicidio doloso, feminicidio, ejercicio abusivo de funciones. Es un tema precisamente que quisiera hacerle pausa para explayarlo porque creo que es un tema importante. Robo de casa habitación. Exactamente. O sea, el tema entonces no es, o más bien, mi pregunta a ustedes, ¿usted está en contra de la prisión preventiva en general o está en contra de que se haya ampliado el catálogo a cosas que no deberían de entrar ahí? Mira, yo creo en primera, es una cuestión legislativa. Yo creo que esa ampliación del catálogo obedece a lo que la sociedad le refleja al legislativo como, oye, estos son los delitos de alto impacto. Sí. Claro, bueno, pues son opiniones porque hay... Entonces es un populismo legislativo. Yo creo que eso es lo que sucedió en la inclusión del catálogo. También creo... sí creo en la prisión preventiva. Pero justificado de oficio. La prisión preventiva es la medida cautelar. ¿Sí? La oficiosidad, ese ha sido el tema de debate. Exacto. Eso que se implementa, en mi opinión, por una falta de técnica legislativa en el artículo 19 constitucional, de esa manera, y hacia donde nos ha llevado estos criterios de la Corte Interamericana, precisamente en la jurisprudencia 2028-130, para mí, la que mejor interpreta porque tenemos más de 30 jurisprudencias de prisión preventiva oficiosa. Es absurdo lo que se ha generado tratando de entender el término oficioso, la aplicación o no, si es prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, como pues también hay algunas interpretaciones que así lo pensaban, y concluyendo que la oficiosidad no genera el término de automático. Yo creo que la inclusión de esos obedece a un impulso legislativo. Desconozco cuál sea, pero me parece absurdo que un robo a casa habitación esté ahí. Sí, por supuesto. Y me parece conveniente que un ejercicio abusivo de funciones esté.
¿sí? Okay. Que el enriquecimiento ilícito, bueno, pues el enriquecimiento ilícito con recursos, bueno, pues la desaparición de personas, pues claro, todos los demás, pero hay algunos que la lógica te dice, bueno, pues no, parece que igual y no deberían de estar ahí, pero están. Entonces, y genera el mismo problema. El problema es que en todos esos hay que analizar, el tema anterior era porque dice aplicación. O sea, no hay duda que dice, cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar comparecencia del imputado, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, y vámonos al catálogo, ¿sí? Sí, pero ahí mi duda es, usted, con los conceptos que trae, esa es mi pregunta, que usted está en contra de la prisión preventiva de oficio, aunque sea ese secuestro, aunque sea feminicidio, aunque sea delincuencia organizada, o lo que está en contra es, me parece que el catálogo se hizo muy grande, porque ese es el tema. Estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. O sea, que en todo caso deba, por ejemplo, si un secuestro, si una persona vinculada por un delito como el secuestro de alto impacto, se le da una garantía con un brazalete, digamos, de geolocalización, ¿usted estaría a favor de que no fuese a prisión preventiva para salvaguardar el principio de presunción de inocencia? Tendrías que ver caso por caso, ¿sí? Precisamente, no solo el principio, la legalidad. También. ¿Qué tal si él no fue? ¿Sí me explico? El principio de presunción de inocencia por eso existe. Y ese es el control que te dice que debes de realizar la Corte Interamericana y que ya los tribunales colegiados, nuestra primera sala, va a generar la misma conclusión. ¿Por qué? Porque es la única manera de atender esa sentencia como Estado, como órgano jurisdiccional del Estado. Mientras el legislativo no modifique la redacción del artículo 19 constitucional, tendremos que atender al principio pro persona y empezar con ese criterio de proporcionalidad y ver por qué. Porque es compatible la prisión preventiva, sí es compatible la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque oficiosa no. Ya estás entrando en debate. O sea, ¿sí? O sea, lo que hago yo como juez es cada vez que me piden la prisión preventiva, señalo que yo soy del criterio. Yo no puedo, y en eso ha sido también estas determinaciones de la Corte muy claras. Oye, pues es que ¿te alcanza o no te alcanza para aplicar ex oficio? No, pero sí para interpretar de manera adecuada y en congruencia con la jurisprudencia obligatoria para nosotros y con la Corte Interamericana. Si el Poder Legislativo no está realizando su trabajo, que pues, la sentencia de García Rodríguez lo primero que le dice es, necesitas declarar el artículo 19 inconvencional y adáptalo en el segundo punto. No han hecho nada, ni lo van a hacer. Por lo menos no en el futuro próximo. Por eso la Corte ha tomado su papel. Y ¿cómo cumplimos? Porque a mí yo soy quien vela por la justicia en el país. Si yo no acato a lo que me obligué, pues entonces no estoy justificado. Y yo creo que ese razonamiento lo vierten cuando analizan la inconvencionalidad del artículo 167. Dicen, oye, es inconvencional, pero bueno, pues en este caso tienes que buscar una manera de no atacarlo, de no considerarlo y podrás aplicar. Y esa fue la primera. García Rodríguez, la jurisprudencia de octubre del 2023 de prisión preventiva oficiosa, el artículo 167 del Código Nacional, que la regula, es inconvencional. Son los ministerios públicos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es que ese es el detalle. ¿Sí? Yo no sé si este conflicto que está sucediendo de las cartas, de los gobernadores y todo este tema, realmente es más como el deber ser, y no estoy de acuerdo, o sea, el deber ser, no sé si usted comparte esta apreciación que le voy a decir, es la prisión preventiva no debe ser de oficio porque si estamos jugando bajo el principio de presunción de inocencia, pues está la sentencia. El problema radica en que no hay una estructura gubernamental, por ejemplo, de la UMECA o de lo que usted desee, de seguridad pública, de seguimiento y monitoreo para garantizar la presencia de los investigados, imputados, acusados, y por eso es más fácil para el Estado, por un tema de seguridad pública, decir, no, prisión preventiva para todos, porque es para mí más gasto y más problema estarlos monitoreando, ¿no? Digo, yo así lo veo. Bueno, yo creo que en ocasiones, a lo mejor esa es la motivación. Eso no estoy tan seguro porque, por ejemplo, en Nuevo León tenemos una unidad de medidas cautelares. O sea, si en este caso particular te presentan una prisión preventiva,
¿sí? Para un delito que sería de aplicación o de ordenar de manera oficiosa. Y yo en ese sentido cito precisamente mi fundamento para generar este debate y abro el debate. Los ministerios públicos generalmente vienen preparados, sabiendo que hay órganos jurisdiccionales o jueces que tenemos ese criterio. No soy el único, ¿sí? Entonces, hay jueces que no tienen ese criterio y que dicen, no, pues oficioso, no, ni abro debate. Pero después llega el amparo y le dice, abre el debate. Pues, o sea, ¿y para qué dilatar la justicia, no? Exacto. Sobre todo que ya hay jurisprudencias obligatorias que nos obligan a hacer este test de proporcionalidad. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es proporcional? ¿Por qué es idónea? ¿Sí? ¿Por qué ninguna de las otras podría cumplir con eso? Como señalabas ahorita, en el caso particular, ¿qué es lo que tienes que considerar? Bueno, pues las medidas cautelares tienen una génesis, o sea, nacen por algo. Y analizando la prisión preventiva como tal, nace para el efecto de, bueno, pues conducirlo al proceso, que no se evada de ese proceso si tienes alguno de los riesgos que se actualiza, para proteger la obstaculización del proceso, para que no se obstaculice, para que no te vaya a atemorizar a testigos, a romper expedientes, cosas que tienen que probar, que tienen que justificar. Para la protección de los testigos y para la protección de las víctimas. Entonces, esta es la cautela y eso es una obligación del órgano jurisdiccional. Inclusive en el 170 te dice que tienes que considerar las circunstancias del hecho y las condiciones particulares de la persona. Entonces, ¿qué dices? Oye, es una violentación de la presunción de inocencia, porque no. Estás analizando el caso en particular. El caso en particular, y eso es lo que te obliga la medida de cautela. Dice, oye, es que vas a adivinar. Sí, es una justicia, te obliga a hacer una justicia a la medida. Así es. Entonces, si a esta persona que secuestraron, lo tienen en video, lo conoce a la persona porque lo secuestró de la salida de su casa, y bueno, pues hay circunstancias que te obligan a considerar la seguridad por la naturaleza del crimen, ¿sí? Entonces, pero cuando no hay nada de eso, y dicen, no, pues es que estaba ahí en Soriana cuando se llevaron al señor y pues se veía sospechoso, me ha tocado, que se veía sospechoso. Ni siquiera tendría que estar aquí. Exacto. Porque es una detención ilegal. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que tienen que someterse al análisis todos. Mientras pongas un pie en México, tienes derecho a la presunción de inocencia. Entonces, es un principio toral de nuestro sistema penal adversarial, y yo creo que la Corte Interamericana, al interpretar esa oficiosidad como está el texto legislativo, y declararlo inconvencional, nos genera la obligación de tener que ver cómo nosotros se lee. Y precisamente esto es lo que dice esta última jurisprudencia que te digo. Esta jurisprudencia lo que señala es que no se debe de entender que es automático. Se debe entender que se debe de analizar conforme lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución, atendiendo al principio de pro persona, ver cuál es la mejor aplicación para este caso en particular. Esto significa el derecho de contradicción. Sí. Necesitas para poder justificar una medida cautelar las 4 cosas. Vámonos. No, y si le entiendo bien, yo también, yo soy de la idea de que la evolución del derecho radica en que los jueces tengan mayor libertad, porque si les vamos a confiar, pues tienen que ser personas que tengan un buen criterio nutrido y que ellos tomen las decisiones para que sea una justicia, digamos, lo más idónea o ajustada a la realidad, y que no sean meros tramitadores, ¿no? De que, como en el sistema inquisitivo, que era, la prueba vale, la documental vale uno y esto vale otro, y tal. Digo, sistema que a mí no me tocó, pero ahora con la libre valoración de la prueba, en juicios orales, creo que lo que se ha ido buscando, y estamos llegando a un punto que ya va a romper el paradigma, es el juez es la persona idónea para decidir, pues prácticamente todo. O sea, si la prisión preventiva se da o no se da. Y antes el sistema buscaba, como con rigidez, no darle tanto margen de maniobra a los jueces, que yo no estoy tan de acuerdo. Porque a lo mejor un juez puede decir, yo quiero hacer justicia y lo correcto, pero no me deja el derecho positivo establecido, ¿verdad? Y así lo decían muchos de mis compañeros. Porque, oye, es que tú no te puedes alejar, la Constitución nos ordena. Bueno, pues sí. O sea, la Constitución nos ordena, pero, pues, por un problema de redacción, tal vez de naturaleza distinta, ¿sí? O sea, porque se pone oficiosamente, se ordenará.
Yo creo que lo correcto hubiera sido que oficiosamente se tendrá que entrar al estudio, por ejemplo, de la prisión preventiva en estos casos. O sea, pase lo que pase, tienes que entrar al estudio de prisión preventiva. Eso se oye razonable y eso sería convencional, pero pues ya no sucedió. Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando las decisiones de la Corte Interamericana? Esas ya se dieron. Las decisiones que a raíz de eso la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, los plenos están haciendo es a llevarnos, necesitas hacer el test de proporcionalidad que te pide la Corte. ¿Es esta medida cautelar convencional? Sí, sí es. Bueno, sí es porque se permite la prisión preventiva. Ok, y esta es necesaria. No hay otra de las que están ahí. ¿Es idónea? ¿Se puede aplicar? Sí. ¿Tiene un fin legítimo? ¿Hay, en este caso, la necesidad? ¿O tienes duda que vaya a venir? En un robo de casa-habitación con una persona que se encuentra, que es un tema no violento, que tiene domicilio establecido, y que no tiene precedentes, pues quizás sería absurdo ponerle una prisión preventiva justificada a alguien desconociendo las razones de que lo hayan encontrado en esa conducta. Entonces, por eso, ese análisis que obliga ¿por qué? Porque es la más lesiva, es excepcional. Nosotros tenemos derecho a la libertad primero. Y el tema también es, hay un buen maestro me dijo alguna vez que es preferible un culpable en libertad que un inocente en la cárcel, ¿no? Por el grado de daño que le puedes generar a esa persona. Sí, que eso es otra de las cuestiones que tú analizas cuando haces ese test de proporcionalidad. ¿Qué tan, o sea, la proporcionalidad es eso? ¿Qué tanto daño le ocasiona su derecho a libertad en congruencia con los hechos investigados, con las circunstancias presentadas como justificación? Pues claro. Y en ese sentido, creo que el tema en cuestión, que va a haber un precedente importante, va a ser, yo creo que la Corte en este año va a postularse en el sentido de declarar pues que la prisión preventiva oficiosa no va más. Pero mi pregunta a usted sería, tengo entendido que son más de 100,000 personas más o menos que están en prisión preventiva en todo el país. ¿Qué cree que pase usted cuando suceda esto? Porque en teoría, pues todas estas personas podrían... En prisión preventiva oficiosa. La oficiosa. Uh-huh. O sea, podrían tener o deberían de tener una audiencia de debate de medidas cautelares, ¿no? Y en ese sentido, pues analizar las circunstancias propias. Yo pienso con pronóstico que muchos jueces van a ser, como que ya los van a mantener en prisión preventiva justificada por un tema más de política y de seguridad pública que de derecho. ¿Usted qué piensa que vaya a pasar? Bueno, mira, precisamente esta jurisprudencia del Tribunal Colegiado nace a raíz de un precedente que se establece en Querétaro. Sí. Por un Tribunal Colegiado de Querétaro que genera una revisión de una medida cautelar oficiosa. Sí. Prisión preventiva oficiosa. Entonces, atendiendo a los criterios de la Corte Interamericana, el abogado litigante presenta una petición y dice, oye, la medida cautelar que le impusieron es oficiosa, prisión preventiva oficiosa, y la Corte Interamericana ya dijo que pues es inconvencional y entran a la revisión. ¿Es una revisión de una medida cautelar oficiosa? Bueno, pues, ¿por qué no? Y se genera no 1, sino 5, es una jurisprudencia por reiteración. Y esto da la idea de, bueno, pues, claro, esa es la idea de la medida cautelar, ya está impuesta. No significa, para empezar, pues son provisionales. Pero además de eso, o sea, amerita revisión, una medida cautelar, si cambian las condiciones, amerita revisión. Y aquí ciertamente cambiaron las condiciones, no de la persona, sino del sistema de impartición de justicia, claro. Entonces yo creo que, por supuesto que va a haber mucha oportunidad para hacer eso. Y yo creo que no necesariamente, yo he visto en esta gestión defensores públicos excelentes que me plantean, estudiosos y que me plantean precisamente entrar al debate y duros y traen, a veces les va bien, a veces no, porque pues sí está justificada, me explico. Entonces, pero eso ya nos saca del tema de que vayan a disputar la prisión preventiva que se ha establecido. ¿Por qué? Porque tiene una justificación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que se va a generar una serie de... debates. Sí, de modificación de medidas cautelares. Pero es bueno, porque el debate lo que va a generar es elevar precisamente el nivel de debate. Antes no se puede ni siquiera entrar al debate. Ahora esto va a mejorarnos a los abogados, va a mejorar al Ministerio Público. Claro. Incluso va a mejorar a los jueces y a los criterios porque se las van a poner más difícil. ¿Sí? Y antes decían, aunque yo quiera estudiar todo de manos, hace 3, 4 años, ¿no?
¿Sí? Y sí, porque a veces va a haber ocasiones en que todo indique que es una cosa y bueno, pero no hay nada objetivo. Ahora, no hay nada objetivo. yo veo en usted que tiene pues más, digamos, facilidad de palabra. Me ha tocado con otras personas juzgadoras que son más reservados. ¿Cómo sienten ustedes el tema de los asuntos mediáticos? Porque yo en mi opinión y en lo que yo hago, veo que ciertos asuntos que se mediatizan muy importante a nivel nacional, pues a veces golpean duro, ¿no?, a las personas juzgadoras, aunque no estén equivocadas, ¿eh?, en su resolución en el tema jurídico. ¿Cómo se adaptan los jueces mentalmente para casos de esta naturaleza? Mira, yo lo he observado en algunos compañeros, en mi persona también. Yo creo que la mejor manera de lidiar con eso es que sea intocable tu resolución, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo tu mejor trabajo, ¿sí? El que sea. O sea, la que vaya a ser tu decisión, que esté apegada a derecho y que tenga fundamento. Porque si estás en un problema generalizado, o sea, un tema donde toda la óptica está en tu persona, porque eres el juez que va a resolver, bueno, pues entonces eso amerita elevar las expectativas, ¿sí? Y sí, vámonos de tu resolución. Pues no se espera una vinculación a proceso porque ahí están los datos de prueba. No, se espera algo razonado. Yo, en ese sentido, yo he visto a mis compañeros, a los fabulosos 7, le digo a los 7 que nos nombraron el 15 de noviembre del 2022, todos son unos chavos, además son bien jóvenes todos. Yo soy el único veterano, pero todos los muchachos, todos los jueces estudiosos, dedicados, y entramos con una conminación muy clara del tribunal. Dice, esta es la mayor cantidad de jueces que ha entrado, 7, la mayor penales. Muy bien, y también entraron, creo, una laboral, 2 civiles y 1 mercantil. 2 mercantiles, perdón. Y al momento que nos designaron, bueno, ustedes, pues muchas gracias todos, todos los demás que no son penales, entran hasta febrero. Bueno, muy bien, gracias. Ustedes 7, yo, pues gracias, hasta febrero, todo el caso cerrará ahí la oficina y a ver qué hago en las asambleas. Y dice, no, penales, mañana los queremos ahí en el tribunal. ¿Sí? Porque además es esencial eso, somos 44 jueces en el estado, éramos, ahorita acaban de entrar otros 3, pero en esos 7 jueces he visto el valor, la combinación, el generar este sistema de trabajo. Pues nuestro horario no se acaba a las 5, estamos en audiencia a las 9, pero a veces que terminas a las 3 de la mañana, si es un asunto relevante, que te mandaron abogados de México, abogados de Yucatán, abogados de donde sea, y vienen a defender un punto. Bueno, pues tienes que atender ese asunto con la mayor responsabilidad, pero no significa que una violencia familiar que a las 9 de la mañana la vea con menos énfasis, con menos calidad jurídica. No, esta nueva generación y todos mis homólogos que conozco traen la misma idea, porque este es otro poder judicial, estamos tratando de hacer otra cosa, que se reflejen. Nuestro magistrado presidente, por ejemplo, es alguien que es muy innovador, genera nuevas cuestiones, atiende hacia cómo le das la mayor satisfacción al público con tu servicio como juez. Bueno, pues resolviendo bien, siendo más eficiente y subiendo los números. O sea, los números son bien importantes para el Poder Judicial y eso lo puedes analizar. Eso no había antes, ¿sí? Este sistema de lograr, de someterte a estadísticas, sino que te sancionen o no por tener menos o más audiencias. Sí, una visión de sistema. Yo creo que fue muy bueno eso. O sea, no una visión de, recelo, lo que siempre ha sido las tradiciones, sino vamos a darle una visión casi empresarial de servicio al cliente. Y tú puedes ver los números de los jueces, los puedes ver en los informes. Sí. O sea, no hay ninguna duda. Entonces, correspondiendo a tu pregunta, yo veo que los jueces enfrentan eso con valor. Y lo has visto, o sea, hay veces que les toca, lo resuelven y ahí andan y ahí los traen y su resolución se queda. Y por esa parte, digamos, de las cargas de trabajo, normalmente usted tiene recesos, ¿no?, para comer, o sea, porque si son 18 audiencias diarias, alguna que se diferirá o tal, pero, o sea, ¿cómo es el día a día? O sea, ¿tiene tiempo de algo, de nada?
Tengo tiempo de comer. Tengo tiempo de comer y tengo tiempo de dedicarlo a las audiencias. Te voy a ser sincero, yo a veces termino, pero este es un tema ya muy, muy peculiar. Y tengo oportunidad de quedarme o tengo oportunidad de ayudar y sigo, ¿sí? Porque yo traigo también este amor por los números. Yeah. Entonces yo aspiro a poder ser uno de los jueces que mayor y mejor resuelve, ¿sí? Pero eso es por mi naturaleza, no porque lo vea. Y mis compañeros, ni uno se raja, ¿sí? O sea, tengo compañeros, compañeras que son fabulosos, jueces de los cuales aprendo mucho. A veces es difícil porque... y esta apuesta que hizo el tribunal por mi designación, habla muy bien del tribunal. No porque yo sea muy bueno, sino porque... Es un outsider. Pudieron observar eso. Es que no tengo miedo que venga un litigante y que tenga una óptica distinta. Y no le voy a decir nada, no le puedo decir nada. O sea, se me hace muy interesante. Creo que no había tenido un caso igual o no había conocido un caso igual. Qué bueno, la verdad, qué bueno, porque eso democratiza el Poder Judicial, porque abre las estructuras del poder, porque eso también da criterios diferentes. También los colegas de usted pueden ver, ok, él lo ve de esta manera, interpreto de esta manera, y al final del día la impartición de justicia se vuelve mejor y más accesible y más transparente. Qué bueno que está pasando eso. Y la pregunta del millón: ¿hasta cuándo quiere usted ser juez? ¿Le gustaría algún día volver a litigar? ¿Qué piensa? No, mira, y te lo comento así, estuvo muy divertido platicando con un magistrado que fue a nuestro festejo de primer año. Le estaba diciendo todo lo que sentía, toda esta satisfacción. Y te lo cuento así rápido. En el momento y durante estos 30 años de litigio, le platicaba yo al magistrado, no me ha pasado como me pasó después de un día de una guardia, aquellas de esas fabulosas con cientos de detenidos y, bueno, no cientos, ¿verdad? También ya le exageré. Uh-huh. Pero sí, o sea, un bloque con 8 audiencias y nomás tienes 2 horas y no, padre. Y terminas con modificaciones, cosas interesantes, novedosas. En ese día tuve una toma de muestras, era la primera que hacía en ese momento de mi carrera, marzo del 2023. Y llego a mi casa después de este turno como a las 8:30, 9, no demasiado tarde. Llego y me pongo a ver lo que quedaba de mi partido de béisbol. Soy muy aficionado al béisbol. Por supuesto, al equipo más fabuloso del mundo, los Yankees y después los Sultanes. Pero estaba viendo y estaba yo con una cuestión así de satisfacción. Viendo el béisbol y realmente no viéndolo. Estaba pensando en todo lo que había hecho en ese mismo día. Decreté 2 detenciones ilegales y cosas que dije, bueno, ayudé y ayudé acá y a la señora que estaba siendo violentada y todo. Me sentía muy bien ese día. Como la mayoría de los días desde que soy juez. Y estaba yo medio perdido y pasa mi esposa. Pasa por tu casa, por el cuarto donde veo el béisbol, hacia otro cuarto y se regresa, me abraza y me besa, me dice, ay, mi hombre exitoso, y se va. Mi señora no es muy cariñosa, muy linda, pero no es así demasiado cariñosa. Tengo 34 años casado con ella, y en 34 años, en una vida muy exitosa de litigantes, ni camionetonas, ni viajes, ni nada había gestionado eso. Nada había logrado ese extremo, ¿sí? Y a pesar de que hubo algo de resistencia para que ella fuera, ahorita está plenamente feliz porque así me ve. Y eso es lo que le digo al magistrado esa noche. Le digo, es que me siento, porque me dicen algunos, oye, es que a tu edad entraste porque quieres ser magistrado eventualmente. Y yo, pues sería absurdo, ¿verdad? Pues con tan poca experiencia como juez ser magistrado. Pero yo lo que sí te digo es que yo lo que quiero estar es en las trincheras. Ahí es donde, y platicándole eso, ahí es donde siento que ayudo, magistrado, porque todos los días ayudamos y me dice, sí, yo cuando era juez siempre me sentí que era el pináculo, la parte más alta, la cima de mi carrera. Y tenía razón, estás muy bien. O sea, es un tema padre y es para mí, o sea, el volver a litigar
ya no sería para mí satisfactorio, ¿sí? Yo ahorita lo que quiero es poder seguir ayudando mientras pueda, mientras me lo permita mi capacidad física. Pues que yo creo que le resta buen tiempo, pues que satisfactorio. Yo espero, me puse a pensar en lo que lo escuché y dije, pues algún día a lo mejor yo también me animo a presentar el examen en algunas décadas, lo haría. Qué interesante el estar desde ese punto de vista y verdaderamente participar activamente en un resultado que cambia vidas. A veces los abogados nos tardamos más en ver este tipo de impactos, porque un proceso hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, y ves, eso es un proceso largo, pero usted tiene en momento real, todos los días, una oportunidad de impactar. Ese es el tema. Sí. Lo has dicho en una frase, y eso es lo que me mueve, y eso es lo que yo creo mueve también a todos mis compañeros. O sea, el tema de ayudar, porque se generó una hermandad bien padre con estos nuevos, que ya somos los seminuevos, porque ya hay otros 3 designados. Son 47 ya, ¿no? Sí. Entonces, pues ha sido un verdadero placer tenerlo aquí. Ojalá podamos tenerlo de nueva cuenta, la verdad. Muy interesante, muy fluido la entrevista. Creo que usted es una persona muy articulada, con conceptos muy claros, y que hace mucha falta para nuestros abogados ver pues ideas nuevas y maneras más relajadas de ver las cosas y atender el fondo, ¿no? El también ver más el fondo a veces que la forma. Creo que eso lo interpreto yo hacia usted, y agradecerle muchísimo, un montón, por haber estado acá. Muchas gracias por tus conceptos, y en este caso, cuando quieras. Yo estoy dispuesto porque también ayudo. Aquí, pues hacemos patente que la justicia está cambiando, y está cambiando para bien. Pues muchas gracias, juez Luis Hernández Mesa, estimados amigos de mi comunidad. Pronto tendremos nuevos capítulos. Gracias por sintonizarnos. Hasta luego.